Buen día tengan cada uno de ustedes, jóvenes. Es una bendición para nosotros estar en este momento aquí con esta invitación que nos hicieron el director del Colegio Vida y Jackie García. La verdad que estamos muy felices nosotros porque en esta mañana vamos a pasar un momento agradable de alabanza y adoración. Esperamos que el Señor pueda hablar a tu vida, que el Señor pueda impactar tu corazón y que si tienes alguna circunstancia difícil o algo que está ahí incomodando tu vida, por medio de esta alabanza y esta adoración, el Señor pueda hacer algo maravilloso en ti. Así que gózate delante del Señor y nosotros somos Esperanza de Gloria. En alegría, puesta en la salida de mi oscuridad. Ahora puedo ver, me mostraste el camino de la verdad y la vida. Fue tu amor que me rescató y una nueva oportunidad me dio. ¿Quién iba a imaginar que fuiste tú que mi vida transformó? Ahora quiero cantar. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Álmanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación.
Hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo sol, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que dar de mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo sol, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo sol, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo sol, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Fernando García. Tengo el agrado y tengo la bendición de poder compartir con ustedes el día de hoy un tema y poder compartir de lo mucho que el Señor me ha dado. La verdad, espero que esto sea de bendición para sus vidas. Espero que en verdad el Señor hable a sus vidas como lo hizo con la mía. Déjenme decirles que cada vez que uno inicia un tema para poder compartir de lo que sea, primero uno recibe para uno. Entonces, de lo que yo recibí, yo también quiero dar. Entonces, el día de hoy quiero compartirles mi pantalla y quiero que ustedes puedan ver qué es lo que vamos a platicar. Y el día de hoy, pues, vamos a hablar de lo siguiente. ¿Cómo
puedo vencer el miedo. ¿Y cuál es la contraparte del miedo? Yo pues tengo la oportunidad de ser maestro, donde trabajo. Yo les comento a mis estudiantes que en el universo siempre hay una contraparte. Entonces, si hay luz, hay oscuridad. Si lo queremos ver así, si hay blanco, hay negro. Sí, no, todo tiene que tener una contraparte. Por lo tanto, hoy vamos a poder hablar de qué es el miedo, cómo lo podemos vencer y cuál es la contraparte del miedo. Entonces, acompáñenme. Primero vamos a hablar de las definiciones. Encontré 3 definiciones y pudimos observar en esto, porque estuve leyendo bastante y pude observar algunas situaciones bien particulares. Entonces se las voy a leer y luego les voy a comentar. Dice: miedo es una sensación desagradable provocada por la percepción de peligro real o imaginario. Me llamó mucho la atención porque quiere decir que en algún momento los peligros también pueden ser imaginarios. Los podemos tener nosotros en nuestra mente. Lo dice: sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Fíjense bien, el primero es una sensación desagradable. El segundo ya me está tirando a algo más porque me está hablando de una angustia provocada por la presencia, ¿sí? Vamos a ir viendo cada una de ellas. Después dice: sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Entonces, primero veamos los 3 primeros. El primero dice que es una sensación y sentimiento, que es exactamente lo mismo. Quiere decir que hay algo que provoca esta sensación, ¿sí? O sea, miren pues, la motivación viene de un término que se llama movere, que movere significa mover, ¿sí? Eso es lo que significa. Entonces, quiere decir que esta sensación es provocada por algo. ¿Qué provoca? Fíjense bien, pues, aquí podemos ver que en las 3 definiciones tenemos diferentes indicadores de qué puede provocar un miedo. Primero, una percepción, ¿sí? O sea, estoy en un lugar y algo me indica que hay un peligro. Puede ser un peligro real, ¿sí? Si estoy en una condición o estoy en un lugar donde pueda ocurrir algo, pues ese es un peligro real, como también puede ser imaginario. Ahora bien, vean el segundo. El segundo dice que es una angustia. O sea, es algo que está aquí en el pecho, es algo que no puedo explicar, es una presencia que, pero ¿qué es lo que está pasando? Pero también puede ser real o imaginario, algo me puede provocar angustia, ¿sí? Entonces, el miedo provoca angustia. La sensación desagradable va a provocar una angustia también. Y por último dice un sentimiento de desconfianza. Aquí yo me puse a pensar mucho y dice desconfianza. Muchas veces desconfiamos del ambiente en el que estamos y el ambiente donde estamos, como no nos sentimos lo suficientemente tranquilos o con bienestar, entonces nos vamos a desconfiar de ese ambiente. Y dice, fíjense bien, que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea, pero dice que impulsa a creer. Eso quiere decir que esto puede ser imaginario también. Entonces, aquí es donde quiero que pensemos un poquito. El miedo se centra en nuestra mente, en lo que nosotros podemos ver alrededor. Pero mira, Fernando, ¿es correcto tener miedo? Pues sí, porque si hay un peligro que es real, yo me voy a alejar de él, ¿sí? La palabra del Señor me dice que el apartado ve venir el mal y se quita, o sea, perdón, el justo ve venir ver el mal y se aparta. O sea, una persona, si va a estar delante de un peligro inminente, no va a estar ahí, ¿verdad? Sino que se va a alejar. O sea, en cierta parte, el miedo a nosotros sí nos va a ayudar y nos va a provocar a que nosotros podamos apartarnos de ciertas cosas, pero hay ciertos indicadores que a nosotros nos van a dar como resultado un impulso de tal vez algo que no pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque lo que está pasando me está generando desconfianza y esa desconfianza a mí me va a provocar un hecho contrario a lo que yo deseo. Entonces, aquí también quiero que veamos esta última palabra, deseo. Quiere decir que lo que yo pienso, lo que yo deseo o lo que yo puedo imaginar y no sale como yo espero, va a generar un sentimiento de desconfianza, va a generar angustia, va a ser desagradable y por lo tanto voy a obtener miedo. Y esto puede ser algo imaginario también, porque puede hacer que en mi mente se estén jugando todas estas emociones, ¿sí? Muy bien.
Y hay tipos de miedo. Hay un miedo que es real. El miedo real hace referencia a un tipo de miedo que se construye a partir de componentes reales, o sea, cosas que son ciertas, cosas que existen. Por ejemplo, el miedo a caer en un lugar alto, poco seguro cuando existe la probabilidad de caer al vacío. Obviamente, si estoy en un lugar alto y no estoy con condiciones de seguridad, voy a tener miedo de caerme. Esto es algo real, porque sí puede pasar. Ahora voy con el siguiente, un miedo irracional. Dice, tiene origen en un pensamiento imaginario, distorsionado y catastrofista. Aquí ya estamos hablando de otra situación, porque ya estamos hablando de que puede pasar una catástrofe. Ay, no, es que va a pasar algo. Ay, no, es que puede ocurrir esto. Es que, ¿y si lo hago? ¿Qué va a pasar? Fíjense que ahí ya es un miedo irracional, porque es algo que está jugando en mi mente. Por ejemplo, miedo al hablar en público o el miedo a volar. Son miedos no adaptativos en los que la realidad no existe a un peligro real. Fíjense que me llamó mucho la atención porque un miedo irracional es un miedo a hablar en público. ¿Sí? Ay, pero ¿y si me equivoco? ¿Y si digo algo que no? Pues todos nos equivocamos. En algún momento todos decimos algo que no es. Entonces, imagínense ustedes, el miedo a hablar en público es un miedo irracional y muchos tenemos esta conducta cuando estamos ahí. Empezamos a crear pensamientos en nuestra mente y empezamos a imaginar cosas que al final son irracionales. Y por eso tenemos miedo a hablar en público. Por eso, si tú tienes miedo a hablar en público, déjame decirte, es que tengo pánico escénico. Lo siento, es un miedo irracional. Y esto es comprobado científicamente. ¿Sí? No te estoy hablando ni siquiera de la Biblia, ni te estoy hablando de cosas que yo pienso, sino que estas son situaciones científicas. Entonces el miedo a hablar en público es irracional. Entonces dice que los miedos no son adaptativos, en los que en realidad no existe un peligro real. O sea, como yo no me puedo adaptar a ese círculo, entonces por eso tengo miedo. Y aquí es donde caemos a lo que estábamos hablando. Es una sensación que impulsa a creer algo contrario a lo que se desea, porque tal vez no voy a obtener lo deseado por esa manera, por esa forma, o por lo que estoy haciendo de esa manera, es que yo voy a tener miedo, y es algo irracional. Pero sigamos. Miedo al fracaso. El miedo al fracaso es un tipo de miedo que causa mucho sufrimiento y que está relacionado con las expectativas que tiene una persona. Se relaciona también con la opinión de los demás. Lo experimentan sobre todo las personas perfeccionistas. Miren, pues aquí hay mucho que hablar, pero no me quiero centrar tanto en esto porque tengo como bastante información y en realidad quiero compartir mucho con ustedes. Miren, pues el miedo al fracaso, ese pueden preguntarle ustedes a quien sea y todos en algún momento hemos tenido miedo al fracaso, porque tenemos miedo a sufrir, porque es algo que nos va a hacer padecer. Y tal vez no solo en un trabajo, tal vez no solo en la escuela, puede ser un miedo a un fracaso en unas relaciones. No estoy hablando de relación de novio o novia, porque no necesariamente es eso, aunque sí tiene que ver, pero no es con eso. Pueden ser relaciones con respecto a mis familiares, que yo no me puedo relacionar y siento que voy a fracasar. O tal vez ellos tienen una alta expectativa y yo siento que no voy a cumplir esa expectativa y por eso entra miedo en mí. ¿Sí? Entonces dice que regularmente las personas que experimentan esto son las personas perfeccionistas. ¿Y quiénes son los perfeccionistas? Son aquellos que miran detalles, son aquellos que no es malo, en realidad no es malo ser perfeccionista, pero tampoco tienes que quitarte la vida si algo no sale como tú lo deseas, como tú lo quieres o como las demás personas lo desean. Si tú haces tu mayor esfuerzo y tú tratas de entregarte todo en lo que estás haciendo, tú tienes que tener esa satisfacción que tú diste todo de ti, que tú trabajaste todo contigo. Imagínate tú, si vas a estar esperando la expectativa de los demás y que no las cumpliste, vas a vivir toda la vida fracasado. Vas a vivir toda la vida pensando que no vas a cumplir las expectativas de nadie. Y eso puede provocar un miedo, incluso eso puede limitarte, puede ser una limitante para que tú puedas explotar toda la capacidad que tienes. El Señor te ha entregado muchas cosas en tus manos. Tus padres te han dado herramientas para que tú puedas hacer, puedas perfeccionar, puedas ir. No tengas miedo. Si no cumples las expectativas de las demás, cumple las tuyas. Ponte metas y hasta que no alcances, no sigas perseverando, pero no esperes que los demás tengan algo
a un pensamiento más alto. Y tampoco tú tengas un pensamiento más alto de lo que deberías de tener, sino que ten en cuenta, baja tu realidad y trabaja sobre eso y alcanza tus metas. Pero no te frustres si no lo haces en el primer intento. El éxito se hace intentándolo muchas veces. Y ustedes saben de historias de mucha gente que ha intentado tantas veces hasta el fin lo logran. Obviamente fracasaron, pero no se detuvieron. Entonces no tengan miedo al fracaso. Miedo a la soledad. Esto es terrible. Dice, el miedo a la soledad es un miedo que experimenta todo el mundo, pues los seres humanos somos seres sociales y necesitamos a los demás para gozar de equilibrio emocional necesario para hacer frente a los problemas que puedan surgir en nuestro día a día. Es que si ella ya no me deja, yo me voy a quedar solo. O imagínense, las personas que ya están, hay algunos que tienen 18, 17 años y piensan que ya los está dejando el tren porque todos sus amigos tienen pareja, tienen novio, tienen novia y ellos y ellas no tienen. Entonces, esto genera ansiedad. Fíjense bien, regresamos a las primeras definiciones que vimos. Esto genera ansiedad y esa ansiedad es como, entonces empiezan a buscar. ¿Y qué es lo que pasa? Encuentran a una persona y ahí hay un fracaso porque es la primera persona que pasa, no me voy a quedar solo y se aferran. Y el problema es aferrarse a alguien. Nosotros no nos tenemos que aferrar a nadie, no tenemos que confiar en otra persona, en nuestra totalidad. En realidad dice que el hombre que confía en el hombre va al fracaso. Entonces solo podemos confiar en Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que estar claros que no estamos solos. Pero es que la verdad es que ni mi familia me pela. Pues tal vez no te dan lo que tú deseas, por eso piensas que no te pelan. Es que, fíjate, Fernando, que en realidad mis papás, yo tengo muchas necesidades y no me las dan, pero te dan lo que necesitas, no lo que tú quieres. Y eso genera soledad. Es que todos mis amigos tienen novia, o todos mis amigos tienen novio, y yo no tengo. ¿Y qué? No es tu tiempo. La palabra del Señor dice que no debemos de despertar al amor antes de tiempo, si no vamos a fracasar. Entonces, nuestro día a día nos enfrentamos a esto y nosotros en realidad necesitamos estar en relación con alguien, pero si no tienes a una persona a la par, eso que no te detenga ni que te haga sentir solo. El Señor también está contigo. O sea, Dios nunca te va a dejar solo. Y aunque pareciera, pero ¿dónde está? Solo con el hecho de levantarte todos los días, solo con el hecho de respirar, solo con el hecho de hacer muchas cosas que gente no podía hacer, ahí puedes ver tú que Dios está contigo. Tienes un techo, tienes una casa, tienes comida, cosas que muchas personas no tienen. No te sientas solo. En este mundo no estamos solos. Y va a llegar el momento en el cual va a llegar la persona que te va a complementar y los dos van a ser uno. Pero no despiertes antes de tiempo ese sentimiento, porque puede hacer que puedas fracasar. ¿Sí? O tal vez tú no estás tan equilibrado emocionalmente para poder tener a alguien a la par. Entonces, disfruta a tus amigos, disfruta a tu familia, disfruta el medio donde estás. Somos seres sociales y necesitamos relacionarnos, en realidad. Pero que eso no marque tu vida ni sea el centro de tu vida, porque tú puedes salir adelante. El Señor está contigo, una. Y otra, o sea, hay millones de bacterias que están en ti y no te van a dejar. Si tú te mueres, se les muere el mundo, literalmente. Entonces no tengas miedo, no estás solo. Sigamos. Y aquí vamos a otro tipo de miedo. Esto es una fobia. Cuando, yo tengo fobia no sé qué, pero les comento que la fobia es un miedo patológico. Y cuando estamos hablando de patológico, nos estamos refiriendo a una enfermedad mental. O sea, la patología no es la ciencia que estudia los patos, por si alguien lo piensa. La patología es una enfermedad de tipo mental, o sea, son cuadros patológicos. Y dice, un miedo patológico que experimentan muchas personas y requiere un tratamiento psicológico para ser superado por fobias. Hay algunos que es psicológico, otros que ya es psiquiátrico. Cuando ya es psiquiátrico ya es un nivel mucho más grande. Existen muchos tipos de fobias. Aquí vamos a poner unas cuantas, pero fíjense bien, aquí dice que son miedos condicionados. Y si nos ponemos a pensar un poco, ¿qué es una condición? Una condición es algo que marca, una condición es algo que dan, mira, haces esto y te doy esto.
Si haces esto, vas a lograr esto. Ahí estamos condicionando. Quiere decir que las fobias son miedos que nosotros mismos provocamos por algunos factores que pasaron. O sea, soy yo el que está provocando esos miedos. Por lo tanto, es un miedo condicionado. Yo me estoy condicionando a esos miedos, ¿sí? Es como, ay, es que me dan miedo a las arañas. ¿Y quién te dijo eso? Pregunto. Es que me dan miedo las cucarachas, no las soporto, me dan miedo los ratones, me dan miedo las serpientes. ¿Quién te dijo eso? Eso tú lo estás diciendo. Tú te estás condicionando en ese mismo miedo. Entonces, vean, pues, fobia a los animales se conoce como zoofobia, fobia a volar, aerofobia, fobia a las alturas, acrofobia, fobia a la sangre. Hay personas que tienen fobia a la sangre, a las inyecciones, a las agujas y a las heridas. Claustrofobia o fobia a espacios cerrados. Hay personas que no pueden estar en un espacio cerrado porque sienten que se ahogan y se angustian. Esto sí es un problema psicológico, ¿sí? Y también tenemos miedo a morir, que yo creo que esto es como la mayoría de personas tienen miedo a morir, excepto los que confiamos en el Señor. Nosotros sabemos que la muerte es una ganancia. Entonces, el miedo a morir se conoce como tanatofobia, el miedo a las tormentas se conoce como brontofobia y el miedo a conducir se conoce como anaxofobia. Entonces, aquí hay muchas más fobias más, pero es como un ejemplo y para que ustedes tengan claro que las fobias ya requieren un tratamiento psicológico porque ya las personas no pueden controlar este tipo de emociones y este tipo de sentimientos con respecto a ciertas fobias, ¿sí? Y aquí es donde viene lo bonito. Ya hablamos todo con respecto al miedo, que es el miedo, los tipos de miedo, pero recuérdense que lo primero dijimos, la contraparte del miedo. Y aquí es donde viene lo bonito, la contraparte. Y vamos a leer Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, en la versión Las Américas, en Dios habla hoy, y en la nueva traducción de las Américas. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no está hecho no es hecho perfecto en el amor. Entonces, fíjense bien, dice que en el amor no va a haber temor, no va a haber miedo, ¿sí? El perfecto amor va a echar fuera todo el temor, porque el miedo lo que causa es temor a un castigo. Tal vez no un castigo, algo que me asusta, es que no te vayas para allá, porque si te vas para allá, algo te va a pasar. Ya me estoy condicionando. Lo que hablábamos anteriormente de las fobias, ¿sí? Y dice, el que teme no tiene amor. Veamos la siguiente versión, dice, donde hay amor no hay miedo, al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, no ha llegado a amar perfectamente. Miren ustedes qué interesante, porque está hablando que si yo tengo amor, no voy a tener miedo. Pero ¿cómo puede ser esto? Pues está en la contraparte. Como les decía, si hay luz, hay oscuridad. Si hay miedo, la contraparte es el amor. Si hay amor, no existe el miedo. ¿Sí? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. Y el que y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Perfeccionémonos en el amor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En Dios. Primera de Juan 4, 7 y 8 dice, Dios es amor. Amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí cuando dice la palabra Dios es amor, que lo repite 2 veces, ¿sí? Cuando la palabra dice Dios es amor, yo quiero que ustedes tengan bien claro lo siguiente. O sea, Dios no es solo amor, Dios es la fuente pura del amor. Y si Dios está acá, es lo que yo voy a compartir y lo que yo voy a dar. Voy a dar amor. Y ese amor en el cual yo voy a vivir y ese amor en el cual yo voy a estar va a hacer que yo ame a otros, ¿sí? Porque si yo tengo miedo, yo tengo angustia, yo voy a compartir ese miedo y angustia a otros, pero si yo tengo amor, voy a compartir amor. Eso no quiere decir andar abrazando a toda la gente, ahora no podemos por lo del COVID, pero cuando estamos hablando de compartir amor es compartir eso lindo que nosotros tenemos, dar una palabra de aliento, dar una palabra de ánimo, y esto mismo también va a ser regresado a nosotros, ¿sí? Porque de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, de eso vamos a hablar, y si hay amor aquí, es lo que vamos a estar hablando constantemente. Si Dios está aquí, es lo que vamos a estar hablando siempre. Entonces, ¿cuál es la contraparte del miedo? El amor. Y el amor, cuando es perfecto, porque viene de Dios, no va a haber miedo, no va a haber temor.
Y aquí es donde quiero yo agregar algo, porque alguien dice, es que yo le tengo temor a Dios y miedo, pero hay una diferencia entre miedo y temor. Hablemos que miedo es algo irracional, que puede ser real o imaginario, pero el temor, fíjense bien, dice, el temor de Dios es aquel que evita el pecado por el castigo que lleva consigo. Se practica por temor a la reprensión de Dios. Hay una diferencia. Dios en realidad no va a castigar. Dios lo que va a hacer es reprender. Es diferente. En el que tiene temor a Dios se ha perfeccionado en el amor, y el que tiene el temor que proviene de Dios más le ama y más trata de agradarle y complacerle. Y aquí es donde vamos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, si yo quiero conocer más a Dios, le voy a agradar. Y si le agrado, voy a tener temor. ¿Y qué es temor? Tratar de agradar en lo que yo hago al Señor. O sea, yo voy a tratar de agradar a Dios en todo lo que yo voy a hacer, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo voy a complacer, porque voy a buscar. Cuando a ustedes les cae bien a alguien, ustedes tratan de agradar a esa persona, ¿sí? Y si hacen algo que es incorrecto, les da miedo que esa persona se vaya. Ahora no es miedo, es temor. Les da temor que esa persona se vaya. ¿Por qué? Porque ustedes le respetan. El temor es una reverencia, es un respeto. Lo que nosotros le tenemos a Dios es temor, porque lo que nosotros queremos es complacerle y agradarle en todo lo que hacemos. Entonces, si nosotros amamos a Dios, vamos a poder agradarle. ¿Y cómo podemos nosotros empezar en esto fíjense bien, para nosotros poder entender el amor de Dios, primero tenemos que tener temor a Él. Y cuando nosotros tenemos temor a Él, vamos a ser sabios. Y los sabios van a saberse conducir. Y aquí es donde viene todo. Viene el temor, genera sabiduría, la sabiduría va a generar conocimiento y enseñanza, el conocimiento y enseñanza va a saber cómo tratar y cómo poder estar en este mundo, y así es como vamos a poder entender a Dios en el amor. Porque el que el Señor a quien ama reprende, como el Padre al Hijo a quien se deleita. Usted dice, ay, Dios es mi Padre, entonces si yo cometo un error, el Señor me va a reprender. Así como mi papá me regaña o mi mamá me regaña, de esa manera lo va a hacer, porque Él es un Padre para nosotros. Porque lo que quiere es vernos el bien. Por lo tanto, yo no tengo que tener miedo, ¿sí? Sino que a veces, cuando Dios reprende, es para recordarnos que debemos de caminar correctamente, ¿sí? Entonces hay una diferencia. Al Señor se le tiene miedo. No se le tiene miedo, perdón. Al Señor no se le tiene miedo, se le tiene temor, porque es reverencia y es respeto para poder agradarle y complacerle. Y para finalizar, la contraparte, Isaías 41:10, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas, yo te ayudo y yo te sostengo con mi mano victoriosa. Y aquí podemos agarrar este versículo para los miedos que vimos anteriormente. Salmo 23:4, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Si nosotros estamos en Él y hemos conocido su amor, podemos estar en la situación más terrible, en lo más difícil, que ahí el Señor nos va a guardar y vamos a tener esa confianza y no vamos a tener angustia. Josué 1:9, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces, si yo estoy con Él, Él va a estar conmigo, por lo tanto no voy a temer. No voy a temer a lo que vaya a pasar mañana, a algo que vaya a emprender, a los estudios que vaya a hacer, a la carrera. Es que la carrera es muy difícil. No, ten firmeza. Cuando está hablando de valor y firmeza, quiere decir, bueno, o sea, sí está difícil, está complicado, pero yo puedo. Y con esa determinación no nos vamos a desanimar. Y porque no nos vamos a desanimar, el Señor está con nosotros. Y para finalizar, dice, segunda de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si dejamos a un lado la timidez, vamos a tener poder sobre esas cosas. Y no estoy hablando de un poder malo, sino que vamos a poder hacer las cosas y vamos a tener esa capacidad para poder enfrentarlas. De amor,
que obviamente el amor de Dios está aquí con nosotros, y de dominio propio. Eso quiere decir que aquí, cuando llegamos al dominio propio, ya tenemos un nivel de temor al Señor. Y como ya tenemos un nivel de temor al Señor, ya le amamos y queremos complacerle. Y por esa razón ya podemos dominar nuestros instintos. ¿Sí? Y eso era lo que tenía que compartir para ustedes el día de hoy. Yo en realidad espero que esto quede marcado en tu corazón y que puedas entender que el Señor te ama. Ámale tú también a Él, de verdad. No tengas miedo de lo que vaya a pasar, ni de lo que venga a tu vida. El Señor tiene control de todas las cosas. Ya verás que todo se va a resolver. Solo pon todo en las manos del Señor y te vas a dar cuenta cómo todo va a surgir de una manera maravillosa. Muchas gracias por escucharme. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo a la próxima. Cuídate. Bendiciones. Y gracias por el tiempo que me dieron para poder compartir este momento con ustedes. Muchas gracias. En la casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio